Entre todas las actividades que se realizaban en los meses de invierno en los pueblos del Somontano de Guara, había unas muy concretas que se dejaban para la mengua del mes de enero y que estaban relacionadas con la corta de los árboles y arbustos. Vamos a proceder a cortar vástagos o latigos, como lo queramos llamar, para hacer escobas de senera, las antiguas escobas que se utilizaban para barrer las eras. En la localidad de Panzano, Paco Bescós, gran conocedor de los secretos del monte, ha decidido salir una fría mañana a cortar unas ramas de guillomo, llamado también corniera, griñolera o senera, según las zonas, para fabricar una escoba. Esto es una senera, es una madera muy dura, pero al mismo tiempo se deja manejar muy bien. Estos vástagos son lo que vamos a utilizar para la escoba. Dicen que se hace en todas las menguas que llevan R, pero lo mejor es hacerla en enero, porque si se hace en épocas que no es mengua, la madera se cresa, se cuca, se convierte en harina. Y entonces todo el trabajo que hemos hecho no lo podemos utilizar, porque la madera se nos descompone. Aquí tenemos otro vástago, más o menos como un dedo pequeño, que no sobrepase el dedo pequeño porque luego es de peor doblar. Aquí tenemos otro. Y aquí me parece que ya no hay más. Vamos a buscar otra mata. Aquí tenemos otro más que nos puede servir. Allí arriba tengo otro, pues aún casi vamos a hacer la escoba en esta mata. Este es muy feo, que está muy doblado. Esta mata de senera hace la hoja muy verde en primavera, florece muy pronto, la flor es blanca, muy bonita, y luego a entradas de verano hace unas bayas de color negro que son dulces y muy sabrosas para comer. Tenemos ya media escoba. Mira, te voy a enseñar una curiosidad, que es que, mira qué nido tan bonito. Mira qué nido tan bonito. Cómo los pájaros aprovechan cuando toda esta vegetación está verde y cerrada para esconder los nidos, para que los predadores no les encuentren y les coman las crías o los huevos. Qué bien trabajado está, cómo está toda la fibra retorcida, ha ido introduciendo musgo a la vez de la fibra y en el fondo, vamos a limpiarlo un poco, en el fondo les hacen un pequeño orificio para que los pájaros les entre el aire por abajo y nos achicharren de calor en el verano. Mira qué musgueras. Cómo ha aprovechado las musgueras. El musgo es una de las fibras que más aísla, tanto el calor como el frío. Ahora vamos a hacer uno delgado que sea recto, uno o dos, para hacer la corona, para poderlo retorcer y hacer la corona. Por ejemplo, aquí tengo uno que nos puede servir. Aquí tengo uno que nos puede servir. Y a ver dónde veo alguno más delgado. Tiene que ser brote de pie, que no sea rama, porque la rama se rompe más. El brote de pie soporta mejor el torcido. Que antes, como se hacía todo el mundo escobas, pues eran todo brotes delgados. Y ahora, como no hace nadie, son todo brotes recios. Son todo brotes recios. Que es brote que sale del suelo, que no es rama. Lo cortamos. Aquí adentro veo otro, que no sé si voy a poder llegar. Aquí hay uno muy bueno para la escoba. Y ahora, con esos delgados, intentaremos hacer la corona para dejar ya la escoba terminada. Pienso que no necesitamos más. Ya tenemos el material cortado y ahora nos vamos a una zona llana y
y procederemos a hacer la escoba. Esto que vemos aquí son sargas, que antiguamente las aprovechaban todos los gitanos para hacer cestas. Esa cesta de material blanco, que no es mimbre, y es sarga. Venga, ya venimos con el material para la escoba, y aquí que tenemos un pequeño llano, muy verde por cierto, lo vamos a ir clasificando y procederemos a hacerla, porque nos sobra material. Ese está muy doblado. Igual para una escoba tenemos suficiente. Vamos a poner este mar, siendo que lo tenemos. Le rompemos estas ramas para que nos sirva para el mango. Y ahora ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer los ligamentos para preparar la escoba. Hay que torcerlo mucho y bien para que no se parta. Si no, luego se nos irá partiendo todo. Vamos a ir haciendo así, porque si no nos resulta muy dura. Con este ligamento vamos a comenzar a atar. Por ejemplo, lo ponemos aquí y atamos. Y atamos. Ahora lo pasamos por cualquier rama para que no se nos escape y se queda como un vástago más de la escoba. Todo a retorcer. Todo a retorcer para que con el propio material nos salga la escoba. Todo a retorcer. La vamos a pisar y la haremos mejor con el pie. Esto es como una cuerda, no se nos rompe. Hacemos el segundo atallo. Pasamos y retorcemos. Ahora tenemos cuerdas de fibra, tenemos cuerdas de todo, pero antiguamente no estaban más que los espartos, no había otra cosa. Y ahora hacemos igual que antes. La pasamos por cualquier rama y la disimulamos como si fuera una rama más de la escoba. Ya la tenemos. Ahora tendremos que cortar estos vástagos todos a la misma altura. Tenemos referencia de estos dos, pues vamos a ir cortándolos todos a la misma altura. Al astral no le va muy bien esto, pero bueno, una vez es una vez. En vez de piedra debería de haber sido un tronco. Para la corona hay que buscar que sea un tronco de pie, que no sea rama, porque la rama se rompe, que sea un tronco de pie y que sea un vástago fino, que no sea muy recio, porque si no, para retorcer nos hace trabajar mucho. Se va abriendo la piel y se va retorciendo. Ahora aquí vamos a hacer la corona. Vamos haciendo esto. A veces no aciertas con la medida exacta y hay que modificarlas. Bueno, pues ya la tenemos. Ahora a ver si hemos acertado con la medida y si no, pues habría que hacerla un poco más pequeña o un poco más grande. Ahora se cogen los mitades vástagos a cada lado y se ponen los mitades por este lado, la giramos y ahora hay que meter los otros mitades por el otro, que no es nada fácil, son muy gordos y se escapan, que son demasiado recios y por eso hacen trabajar mucho. Ya tenemos otro, este va a ser más difícil porque es muy recio. Ahora ya lo tenemos y ya solo nos queda uno. Ya está.
Ya está. Ya tenemos la escoba. Ahora lo que tenemos que hacer ya es doblar. Subir al pueblo y ponerle las piedras para que hagan el molde en ángulo recto. Venga, pues ya nos vamos a casa, a ponerle las piedras y a doblar. Mira, y aquí una sorpresa que tenemos betiquera. Venga, pues vamos a cortar un vástago. Esto nos puede servir igual que nos ha servido la senera para retorcerlo, porque aguanta muy bien. Si lo retorcemos bien retorcido, podremos hacer nudos y podremos hacer lo que queramos con ella, porque aguanta muy bien. Se deja manejar mejor que la senera, pues puede servir para hacer nudos y para hacer lo que queramos, y no rompe. Si está bien retorcido, no rompe. Y luego, cuando éramos jóvenes, que veíamos fumar a los mayores y no teníamos tabaco, aprovechábamos la betiquera, que tiene muchísimos poros. Veremos los poros central, que es un poco más grueso que el resto, y una línea de poros alrededor del tubo de la betiquera, que es por donde corre el aire y que hace que poco a poco se vaya quemando el chupar. La dejábamos que se secara o cogíamos bastas secas y esto sirve para fumar, y por los poros tira como si fuera una faría. Venga, pues ahora, después de fumarnos una faría de betiquera, para engañarnos, cogemos el fajo y por el vado de Formiga nos vamos al coche para irnos a casa. Vamos a preparar el terreno para que nos quede en ángulo totalmente recto, que no se nos quede inclinada, porque todo lo que hagamos ahora va a depender de que la futura escoba sea una buena escoba o sea una chapucería. Venga, terminamos con el terreno, que nos quede bien plano y sobre todo que haga un ángulo recto perfecto, para que la escoba quede bien doblada. Ahora vamos a poner la escoba y la vamos a acondicionar con muchísimo cariño, porque todo lo que quede bien o mal va a depender de esto, que no nos quede una escoba muy ancha, agrupando todas las fibras a debajo de los troncos rectos, o sea, recios, y ahora le vamos a poner el peso, para que quede en un ángulo recto perfecto. Es una losa que pesará sus 40-50 kilos, porque pesa mucho. Y ahora tiene que quedar el ángulo recto perfecto. Ya la tenemos. Traemos otra gran piedra que la ponemos sobre la losa, muy acondicionada hacia la escoba. Listo. Y esto normalmente se dejaba de un año para otro. Al año que viene, para escobarla era el año que viene, se aprovechaban estas escobas. Bueno, pues ahora ya tenemos la escoba parada y hecha. Ahora vamos a cortarle las puntas para que queden todas iguales. Lo podemos hacer ahora o lo podíamos hacer cuando la saquemos seca. Es mejor hacerlo ahora, que la madera está más tierna y es de mejor cortar. Con la madera seca pues está más endurecida y tenemos el peligro de que muchas puntas, al intentar cortarlas, se agriete la fibra de la madera. Ponemos una marca para que sean todas iguales y a partir de allí cortamos. Y escoba terminada. Podíamos hacerlo un poco más corto, porque esto aproximadamente tiene 50 centímetros, más no, porque ya al barrer nos coge mucho volumen y nos hace trabajar mucho, y a lo mejor la podíamos dejar en 40 o 45, pero de momento lo dejamos así, aproximadamente en 50. Esta está ya muy desgastada, como ves
está hecha con ligamentos igual que la que terminamos de hacer, la corona como la hemos puesto en la nueva, y esta tiene ya pues por sus muchos años, sus 30 o 40 años debe tener esta escoba. El detalle de la corona es partir la escoba en dos, porque si la tuviéramos que coger toda, no la abarcamos y la mano se nos cansaría. En cambio, como la hemos partido en dos, cogemos solo la mitad, la otra mitad se queda libre, podemos coger también de este lado y de esa forma la mano no se cansa. Esta es la escoba de escobizo, que es lo que se empleaba para escobar las calles. Aquí, como se ve, pues no es cómoda como la otra que barres en vertical. Aquí ya tienes que ir inclinado, si hay mucho material que barrer no tiene la resistencia que tiene la desenera, y se utilizaba para los patios, para la entrada de las cuadras, la entrada de los corrales, etc. El escobizo es muy aprovechable en primavera para el ganado, sobre todo si hay cabras. Esta es la escoba de hierba escoba. En el monte está en esta posición. Aquí todavía se puede apreciar la flor. Se corta también en mengua para que aguante y no pudra. Se ata muy preta con una cuerda, antes eran cuerdas de cáñamo, y una vez que está muy preta se le clava un huso. Con un martillo se le clava un huso para que quede totalmente preta, porque si no las fibras se perderían al escobar. Si no quedara totalmente preta, poco a poco se iría deshilando y se irían perdiendo las fibras. Y ahí se pone un huso de unos 20 centímetros de largo, piramidal, que termine en punta, y con un martillo se le va dando golpes hasta que se queda totalmente clavado, para que la escoba quede como una piedra, igual que una piedra, que no se pueda perder ninguna fibra. Venga, pues con este tipo de escobas las utilizábamos para barrer las eras. La escoba, como se ha visto cuando la poníamos en el molde, tenían un ángulo recto para poder barrer derechos, sin necesidad de ir bajados. Y tenía que tener una determinada medida también para que pudiéramos hacerlo en buena posición, para no tener que hacer mucho esfuerzo. Entonces esta es la historia de las escobas. Hoy no las utilizamos ya para nada, ni las de escobizo, ni las de hierba escoba, ni las de senera, pero en la antigüedad pues era el uso que se les daba. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.